7 de la mañana, 21 minutos. Saludamos al asambleísta Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué es esto de la reducción en el presupuesto para las universidades? ¿Lo han analizado, lo han discutido, le han dicho? Ayer estuvo la ministra de Educación en la Asamblea. ¿Qué es lo que realmente pasa? Bueno, es preocupante porque en cuanto tiene que ver al Sistema Nacional de Educación, hay una serie de reducciones en muchos rubros que en definitiva van a afectar a todos aquellos docentes que se está promocionando ahora, que hay cerca de 15.000 nombramientos disponibles para el magisterio ecuatoriano. Las personas interesadas en este tema van a las direcciones provinciales y lo que les dicen es que solamente hay 4 vacantes, solamente hay 10 vacantes, así por el estilo. Entonces no sabemos dónde están esas 15.000 vacantes. Eso es una de las cosas. Y segundo, saber si es que hay esas 15.000, ¿cómo las van a pagar? Eso estamos viendo en esto. Ya nos ha dado una información la coordinadora financiera del Ministerio de Educación y vemos algunos vacíos donde se están cambiando rubros a ciertas cosas. Hemos visto, sí, como buena noticia que se está incrementando un valor para cubrir los compromisos que se tienen con los jubilados, y eso de alguna forma va a ayudar para que el año 2020 muchos más jubilados se sientan beneficiarios con el pago de sus compromisos. Los maestros jubilados. Los maestros jubilados, por supuesto. ¿Pero en el caso de las universidades no le ve salida o qué? Bueno, en el caso de las universidades es otro tema. Te estaba hablando del Ministerio de Educación con lo que tiene que ver con la educación inicial, la educación básica. Pero lo que tiene que ver al Sistema Nacional de Educación Superior es mucho más preocupante. Hay universidades que, si bien es cierto, se les ha aplicado la fórmula de distribución de recursos de una forma tal en que más se está ponderando la matriculación o el número de matriculados en cada una de las universidades. Si bien es cierto, es una base importante, pero se está dejando de lado potenciar y privilegiar a aquellas universidades que hacen investigación, que hacen publicaciones en revistas científicas internacionales y de prestigio, y que hacen patentes de investigación que en definitiva ayudan para que el país siga adelante. Y en ese caso, 4 universidades como la Politécnica Nacional, como la Politécnica del Litoral, como la Universidad Central del Ecuador, como la Universidad de Guayaquil, ven mermados sus recursos precisamente por algo, que es no haber cumplido con el presupuesto, haberlo gastado y haber cumplido con la eficiencia de ello. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el mismo Ministerio de Finanzas, en obras que tienen que realizar, no les despacha y tienen un problema tremendo con la Secretaría de Compras Públicas. Ellos obstaculizan todos los procesos porque las universidades tienen que comprar equipos para investigación, tienen que construir aulas escolares, laboratorios, y eso no está ponderándose. Recuerde usted, Javier, que uno de los objetos de la Ley Orgánica de Educación Superior es garantizar la calidad de la educación. Y en este caso, de esta forma, no se está cumpliendo. Y eso es preocupante para quienes hacemos la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el que se respete la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior, donde se dice que recursos importantes para educación no pueden ser recortados, antes por el contrario, deben ser incrementados porque va incrementándose el número de estudiantes. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la ministra? Bueno, o de las autoridades en general. Las autoridades que tienen que ver en educación superior del CENESID, le hemos pedido, y el día de ayer yo estuve en la Comisión de Desarrollo Económico que está llevando la proforma presupuestaria. Estuvo el viceministro de Educación, donde él manifiesta en su programa de que va a haber la capacitación docente en la Universidad Nacional de Educación, la que queda en el Cañar, que fue creada precisamente para formar a los futuros docentes del país. Y a ella le están quitando el 50% de su presupuesto. 50% del presupuesto. Entonces yo veo y hago una reflexión y se la hice llegar a Esteban Albornoz, que es un presidente muy responsable de esta comisión, para que revise cómo es que el Ministerio de Educación manifiesta que va a preparar a los docentes en esta universidad de educación, Nacional de Educación, y sin embargo, por otro lado, le merma el presupuesto, CENESID, aplicándole una fórmula de distribución de recursos
que para ella no es aplicable, porque estas son de las 4 universidades emblemáticas a las cuales les han recortado presupuestos, y que son pues la IQIAN, que queda en el Napo, las universidades amazónicas que han creado, y en definitiva no hay cómo demostrarle al país que esas ofertas realizadas de mejorar los institutos, no se dice nada sobre ello. No se dice eso, Javier, si tú recuerdas, una de las ofertas del presidente de la República fue crear o formar 40 institutos en todo el país. Correcto, que ayude un poco a la juventud para salir con nuevas profesiones. A salir con nuevas profesiones, sí, para los jóvenes que necesitan estudiar. No vemos reacción sobre eso, no vemos en la reforma presupuestaria que se esté considerando esto. Entonces, todas estas cosas tienen preocupada a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, y estamos trabajando en conjunto, y le he hecho llegar un informe, le he hecho entrega al doctor Esteban Albornoz, para que él como presidente y los miembros de esta comisión revisen esta proforma y hagan las observaciones correspondientes tal como lo estipula la Constitución. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por favor, entonces eso sí es preocupante, y a mí me preocupa el tema que tiene que ver con la educación básica, la educación inicial y la educación superior en el país. Estamos hablando de que hay también el presupuesto para el Sistema Nacional de Cultura. También están reduciendo presupuestos, y le han reducido los presupuestos a las casas de la cultura provinciales en el país, las cuales están reclamando con mucho derecho y con mucha justicia. Y asimismo, el incremento o la participación en el sistema de ciencia, tecnología, investigación y saberes ancestrales no se está haciendo mayor incremento. Antes, cuando ahí se debería ponderar y darle un mayor respaldo, porque el país necesita más investigación, necesita formar más profesionales que entreguen proyectos que dinamicen y respondan al desarrollo del país. Lo otro es el tema de los títulos, asambleísta. Parece que no se ha dado el trámite correspondiente de la titulación, ¿o me equivoco? Bueno, hay un problema con el registro de títulos de profesionales graduados en Rusia, en España, en Perú y en otras partes del mundo, los cuales se topan con obstáculos terribles en el CES y en el CENESID. Nosotros creamos una reforma el año 2018 a la Ley Orgánica de Educación Superior para viabilizar un poco más el registro de títulos de profesionales universitarios. El CES tenía que hacer el reglamento respectivo para ello. ¿Y se hizo? Y un año y hasta ahora ese reglamento está en vigencia. Nosotros hemos resuelto como Comisión de Educación, le hemos dado 30 días al CES para que tome acción y resuelva y tenga resultados sobre un programa que ayude a dinamizar el tema que tiene que ver con el registro de títulos. Y tenemos problemas también con la extinta Universidad Cooperativa de Colombia, que sí las de recordar, Javier, claro, por supuesto, que fue cerrada, fue clausurada, pero hubo muchos profesionales que se graduaron de esta universidad. Hay muchos profesionales que hasta ahora pueden registrarle su título, solamente porque no aplicaron a un plan de contingencia. Si bien es cierto, no se enteraron de este plan de contingencia, pero no pueden estar 5 años de estudios tirados a la basura. Claro. Tiene que dárseles una solución. Y también se le hemos pedido al CES, en la resolución que la comisión expone, y que se la hizo esta resolución en compañía de la presidenta del CES, a quien le pedimos que... Ella estuvo en la sesión donde se tomó esta resolución y estuvo muy de acuerdo y se comprometió a trabajar. Yo la veo con mucho ánimo de trabajar, con el deseo de corresponder a estos reclamos justos de profesionales que ven impedidos de crecer profesionalmente, de tener un nombramiento, de ascender, porque no tienen su título profesional debidamente registrado en el CENESID. Y antes de cerrar este diálogo, si bien era el tema de la educación, pero entiendo que hoy va a llegar el nuevo proyecto de ley de crecimiento económico, como quiera llamárselo, por parte del Ejecutivo. Lo van a tener que analizar, entiendo que son 50 artículos más o menos. Habrá que ver, ¿usted estuvo o conoce los pormenores previo a este envío en relación con el lobby que pudo haber hecho el ministro de Finanzas? Bueno, ayer la bancada de Integración Nacional, de la cual soy su subdirector, se reunió con el ministro de Finanzas. Él nos pidió esta reunión para que conozcamos y no vuelva a tener los mismos problemas. Recuerde que la bancada nuestra fue la que definió definitivamente el archivo
de este proyecto de casi 483 artículos que en definitiva significaban que en un mes nos pongamos a revisar 22 cuerpos de leyes, lo cual nos pareció imposible, y por eso esa decisión de la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, creo que la expresión del mismo ministro de Finanzas de recortar esto y tomar y poner en consideración a la Asamblea Nacional temas que ya han sido discutidos en la Comisión de Régimen Económico y que los asambleístas conocemos, nos permitan viabilizar una fórmula que permita ingresos económicos al país. Y en ese aspecto nos dio una explicación clarísima. Dijo, nosotros conocíamos que eran 60 artículos, ya nos dijo que había bajado cerca de 47. 47 son En todo ahora. caso iba a reunirse con el presidente de la República para ver cómo ya afinaban el proyecto y lo presentaban ¿Hoy día? el día de hoy. El día de hoy van a presentarlo, es posible. Bueno, espero que le llegue a sus manos y lo puedan también ustedes analizar para iniciar este proceso de conocerlo más a fondo y saber qué realmente trae ese nuevo proyecto. Gracias, asambleísta. Gracias a usted, mi querido Javier, un gusto de saludarlo y verlo a los tiempos. A usted por aceptar la invitación, que tiene una buena mañana. 7:32 el asambleísta Jimmy Candela estuvo con nosotros a propósito de unos temas como el de la educación.